¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Búnker. En esta oportunidad quería compartir con ustedes una nueva adquisición para el canal, para aquí, para el taller, y es un generador de RF. Desde hace ya un tiempo que estaba buscando en el mercado de segunda mano un generador de RF el cual permita generar niveles de RF que me permitieran poder conocer el estado de un receptor, es decir, señales muy bajas. Un generador de RF con señales del orden de los menos 30 dBm, es decir, 0,2 microvoltios, valores realmente bajos. Pero la verdad que lo único que había disponible era material profesional, los cuales no bajaban de 400, $500. Pero, siempre está esta salvedad de los chinos. Me sorprendieron con este pequeñísimo generador de RF que va desde los 0,5 MHz hasta 470 MHz, que genera una onda senoidal con valores realmente muy buenos, de menos 70 dBm hasta menos 132 dBm. Y también posee la capacidad de modular en FM, es decir, podemos elegir un tono de FM, lo cual, bueno, lo hace una opción muy económica y alternativa, ya que mi presupuesto no me permite gastarme $400, 500, 600 que vale uno profesional. Como alternativa está este pequeñísimo generador que lo compré en AliExpress por unos $60 aproximadamente. La calidad de construcción, bueno, es un plástico, la verdad que bastante precario, pero no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es esto: la capacidad que tiene de generar señales que van desde, como les decía, los menos 70 dBm, hasta una cantidad asombrosa, o sea, con una señal muy pequeña del orden de los menos 130 dBm. Para que tengamos una idea, menos 132 dBm. Para que tengamos una idea, un receptor, un ICOM, un Yaesu, en HF tiene una sensibilidad de menos 126 dBm. Es decir, que señales es muy difícil que pueda recibir señales de alrededor de menos 130 dBm. Así que bueno, esto está interesante porque nos permite medir sensibilidad, y también lo podemos utilizar para proyectos, por ejemplo, si necesitamos inyectar una señal de radio en algún proyecto que estemos haciendo. A su vez, algo muy interesante es el hecho de el rango de frecuencias que cubre, que prácticamente cubre casi todas las bandas de radioaficionados, con excepción de las bandas muy ultra HF, ¿no? Del orden del gigahertz. Pero bueno, para nuestro fin práctico nos viene muy bien. Para probarlo, bueno, tengo aquí un pequeño Baofeng, el Baofeng V5R, al cual vamos a estar midiendo la sensibilidad en un momento. Botones en el analizador, perdón, el generador de RF no son muchos. De aquí, con F1 nos aparece una flechita donde nos indica cuál es el valor que queremos cambiar. Por ejemplo, ahí nos indica si lo que queremos cambiar es la frecuencia. Luego elegimos la sensibilidad. Luego elegimos el tono. En el caso de ser 0 es una señal senoidal. Y si, por ejemplo, variamos con los botones de arriba o para abajo, elegimos el tono de modulación en FM, ¿no? 1 kHz o 2 kHz. La otra opción, si la flechita apunta hacia la izquierda, nos indica el subtono en el caso de que lo tengamos. Pero bueno, como ven, esto está pensado para probar sensibilidad en handys, pero podemos utilizarlo sin modulación en FM tranquilamente con
cualquier receptor, ¿no? Ya que genera un pulso, una señal senoidal, lo que sería un pulso de telegrafía. Bueno, vamos a la acción. Yo ya lo tengo conectado aquí a mi fuente de 12 volt, mi fuente de laboratorio de 12 volt. Voy a conectar este pequeño USB, que ya tengo aquí la ficha para que se pueda conectar al Baofeng. Y lo que voy a hacer ahora, voy a introducir la frecuencia. Vamos a hacer una prueba en 2 metros, en 146, perdón, 146, 520. Ahí ya estamos en la frecuencia. Y vamos a comenzar con un pulso en... Vamos a subir un poquitito. Vamos a poner el pulso en la señal más fuerte que nos puede generar, que es menos 70 dBm. Conectamos el Baofeng. No se quiere, bueno. Conectamos el pequeño gran Baofeng y lo que hacemos a continuación es sintonizar la 146, 520 y deberíamos... Bien, ahora lo que no tengo es una modulación. Está el pulso de telegrafía, se ha abierto el receptor, pero no tengo modulación. Así que lo que vamos a hacer es ponerle modulación. Vamos a ponerle 2 kilos de modulación y ya tenemos audio. Ahí ya tenemos el audio. Fíjense que se alcanza a escuchar bien. Y vamos a empezar a disminuir la señal para ver hasta qué nivel es capaz de recibir el Baofeng. Uy, perdón, pasamos a... Y ahí empezamos a bajar. Menos 70, menos 80, menos 90. Sigue fuerte la señal. Ahí ya se empieza a sentir el ruido de fondo. Y a menos 128 dBm la señal ha desaparecido por completo. Apenas si se puede escuchar de fondo. Seguimos bajando. Menos 132 dBm. Y ahí la señal no es audible. Es decir, que la mínima señal discernible es a menos 126, menos 128 dBm, ¿no? Ahí se alcanza a escuchar. Así que bueno, muy bien para el pequeño Baofeng. Es un nivel muy bueno. Tengamos en consideración que estamos en FM, ¿no? Donde FM, la sensibilidad en FM es siempre un poco menor. Pero ahora quería hacer una prueba con ustedes. ¿Qué pasa si nos vamos a UHF? Cambiemos la frecuencia, vámonos a 430. Vámonos a 430 MHz, por dar un número. Sintonizamos también 430 MHz. Y vamos a ver... lo primero que se nota ya es que con una señal en perdón. Ahí está. Menos 128 dBm. Como en FM, también aquí tenemos una buena... Se alcanza a escuchar. Se alcanza a escuchar de fondo, muy bien. Y ya ahí en menos 131 dBm. Les diría, no sé si se alcanza a comprobar en la cámara, pero me parece que es más sensible en UHF que en VHF, ¿eh? Menos 132 dBm. Y no sé si la cámara lo toma, pero yo
alcanzo a tomar un poquito de la señal. Bueno, increíble el pequeño Bafén. Tiene una muy buena sensibilidad. La verdad que en sensibilidad es una radio que anda muy bien. El tema, bueno, el problema que tiene es que sobrecarga el receptor ya que carece de medios de filtrado suficiente, ¿no? Lo que es ya todo conocido, el problema que tienen los Baofeng cuando se conectan antenas externas con mucha ganancia. Bueno, se produce la sordera, ¿no? Que se sobrecarga el receptor. Pero si hablamos puntualmente de lo que refiere a sensibilidad, la verdad que funciona muy bien. Así que bueno amigos, un abrazo grande, espero que les haya gustado el video y a compartir. Chao, chao.